para la economía norteamericana. Déjame que le pregunte también a Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, número 3 del partido. Muy buenos días, por este asunto que estamos hablando. Pablo, buenos días. Estábamos comentando, así de arranque, Buenos días, Susana. despejo, que bueno, Trump ha anunciado una medida más simbólica que otra cosa, pero es la retirada del Pacto del Pacífico. Estados Unidos ya no formará parte de este tratado comercial y también anuncia que va a revisar el que tiene con México. Estos primeros pasos que está dando Donald Trump, ¿tú cómo los calificarías? ¿Cómo los valoras? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que recordar que Donald Trump es un multimillonario. Es un multimillonario que mediante un discurso xenófobo y de ultraderecha le ha querido explicar al pueblo norteamericano que el origen de la crisis, que el origen de sus males está en la gente más humilde, en la gente que peor lo está pasando, que el problema no surgió de la especulación financiera de Lehman Brothers, sino que el problema es que, bueno, pues la gente que viene de otro país a trabajar a Estados Unidos legítimamente, pues les está robando algún tipo de cosas, les está robando el trabajo o, en fin, o los servicios sociales de Estados Unidos. Este discurso de odio es el que ha upado a un multimillonario como el señor Trump a la presidencia de Estados Unidos. Por lo tanto, cuando el señor Trump anuncia que se retira de tratados de libre comercio, creo que no hay que alimentar la ilusión de que lo hace para que las pequeñas empresas o los trabajadores de Estados Unidos vayan a vivir mejor. Lo hace para defender, bueno, pues a ese 1% o a ese 0,1% de la población de Estados Unidos que, como él, tiene muchos millones de dólares en las cuentas bancarias. Y lo vemos con la otra medida que ha anunciado, la bajada de impuestos a las grandes empresas. Cualquier economista puede explicar perfectamente que no está en absoluto comprobado, y de hecho yo pienso que está comprobado lo contrario. No está en absoluto comprobado que cuando uno le baja los impuestos a los que más tienen, la economía mejore. Creo que es evidente que los que más tienen que aportar más al estado social de los países, y con esta otra medida vemos perfectamente por dónde va el señor Trump, que al fin y al cabo, como digo, es un multimillonario. Ya, pero lo llamativo en este caso, lo estábamos comentando ahora, es que también Bernie Sanders, por cierto, Podemos decía que si hubiesen tenido que ellos participar en estas elecciones norteamericanas, si hubiesen votado por Bernie Sanders, también estaba muy en contra de este tratado comercial del Pacífico, y él dijo que si ganaba las elecciones norteamericanas, lo primero que haría sería retirar a Estados Unidos del tratado. Es decir, que ha habido coincidencia en ese sentido, ¿no? Claro, como digo, la medida uno puede valorarla como quiera valorarla, pero los motivos detrás son los que son. Bernie Sanders o Podemos, cuando defienden que el TTIP o el NAFTA o el Tratado del Pacífico no son buenos para la gente más humilde, para el empresario pequeño, para los autónomos, para los derechos laborales, para las pequeñas explotaciones agropecuarias, está poniendo el énfasis y está motivando esa negativa a los tratados comerciales en que benefician únicamente a las grandes multinacionales, en que precarizan el empleo, en que reducen las garantías de salud de nuestros alimentos, ponen en peligro las denominaciones de origen, por ejemplo en España, y en definitiva afectan a las pymes, a los autónomos y a los trabajadores, que son la inmensa mayor parte del tejido productivo de nuestro país y de casi todos los países. Cuando esto lo propone un señor que en el mismo día anuncia que le va a bajar los impuestos a los que más tienen y que además él mismo es multimillonario, pues uno tiene que dudar legítimamente de sus intenciones. Sobre todo, además, si ha llegado a la presidencia de Estados Unidos diciéndole al pueblo norteamericano que la culpa de la crisis la tienen los inmigrantes pobres que intentan labrarse un futuro en Estados Unidos y no Lehman Brothers.
¿Qué le parece la propuesta del Partido Socialista, y ahora vuelvo a casa, de una renta mínima? Porque, bueno, parece que una vez más les han arrebatado una bandera social. El propio Eduardo Madina insistía en que mientras Podemos está en la protesta, ellos son un partido en la oposición que pretende, bueno, pues, digamos, marcarle el paso al partido del Gobierno. Escuche. El PSOE es el primer partido de la oposición, es el primero que cambia cosas en este país, el que está en pactos para que las cosas mejoren para la gente en nuestro país. Y Podemos tiene que decidir si se queda criticándolo todo o si entra a jugar un papel institucionalmente activo a favor de esta sociedad y de este país. Son declaraciones de Eduardo Madina, que está ahora mismo elaborando la ponencia política en La Sexta. Insisto, ¿qué le parece esta propuesta? Bueno, en primer lugar decir que me alucina desde el punto de vista de la lógica aristotélica cómo una persona puede decir en la misma frase que ha pactado algo con el PP y que es la principal fuerza de la oposición. O sea, tengo que decir que me resulta auténticamente alucinante ya, pero desde Platón, ¿no? O sea, viniendo desde los griegos, que eso se pueda meter en la misma frase. Me sorprende y me alucina a partes iguales. Respecto de la pregunta, bueno, creo que lo que vemos es que el Ministerio del Maquillaje Social vuelve a actuar, ¿no? Con el salario mínimo lo que hizo el PSOE fue maquillar lo que proponía Unidos Podemos y subirlo mucho menos de lo que pedía Unidos Podemos. Con la pobreza energética estamos viendo para qué sirve el acuerdo del PSOE con el PP, que es para que tengamos la energía más cara de la historia, ¿no? Mientras el oligopolio energético sigue haciendo caja. Y bueno, así es como actúa el Ministerio de Maquillaje Social. Seguramente con la renta mínima, si todo va como ha ido con el salario mínimo y con la pobreza energética, pues acabarán los ciudadanos pagando dinero. Porque creo que eso es lo que está haciendo claramente el PSOE, maquillar medidas para darle aire a Mariano Rajoy y para intentar vender lo que ha dicho hace un minuto el señor Madina, que con todos los respetos al señor Madina es absurdo. Uno no puede decir que es el principal partido de la oposición cuando la noche anterior ha pactado algo con el partido del Gobierno. O sea, creo que decir una contradicción como esa sin que a uno se le licúe el cerebro mientras lo dice, pues es muy difícil. ¿Significa eso que si uno está en la oposición jamás puede pactar nada con el Partido Popular, que está prohibido? Hombre, no sé si jamás, pero todos los martes. Yo creo que cuando un partido pacta todos los martes con el partido del Gobierno, decir que es partido de la oposición y encima en la misma frase y sacando pecho, yo creo sinceramente, Susana, que no se lo cree nadie. Vamos a hablar de lo suyo también, porque últimamente, bueno, pues hemos estado comentando mucho la propuesta que hace el número 2 de Podemos, Íñigo Errejón, de limitar el mandato del secretario general a 6 años, de alguna manera también limitar sus poderes, que no puede hacer consulta a las bases. ¿Es usted partidario de estas medidas? Porque le hemos escuchado en las últimas horas que eso sería tanto como enjaular a Pablo Iglesias, pero creo que hay consenso generalizado entre las distintas corrientes de Podemos en que de alguna manera sí que hay que limitar el poder que se dio en su momento en Vistalegre 1 a Pablo Iglesias, ¿no? Claro, sin duda. De hecho, por ejemplo, nosotros en el documento organizativo que presentamos ayer le quitamos al secretario general la capacidad de cesar a un miembro de la Ejecutiva. Ahora lo tiene que hacer el Consejo Ciudadano. Creo que hay un enorme consenso en que hay que democratizar la organización, pero yo también creo que tenemos que aprender de lo que hemos visto en otras fuerzas políticas, ¿no? Creo que el ejemplo de un secretario general enjaulado que no puede conectarse directamente con las bases porque los órganos, el aparato y las baronías se lo impiden, fue el de Pedro Sánchez. Creo que ahí vimos todos en nuestro país qué pasa cuando los órganos
cuando las burocracias del partido tienen demasiado poder y pueden ser capaces incluso de impedir, ¿no?, que se pregunte a la militancia sobre algo. Yo creo que si se hubiera preguntado a la militancia sobre la abstención del PSOE en el Congreso de los Diputados, pues seguramente la militancia le habría dicho a sus diputados que tenían que votar que no. Eso se evitó mediante darle muchísimo poder a los órganos internos, al aparato de las baronías. ¿Nosotros qué decimos frente a eso? Pues participación. Nosotros decimos que las principales decisiones las tiene que tomar la gente, las tiene que tomar las bases de Podemos en este caso, ¿no? Y bueno, ese es un poco el modelo que queremos plantear. Nos parece bien que tengan menos poder la Ejecutiva y el Secretario General, y de hecho en el documento que hemos presentado, como digo, tiene menos poder que tenía en Vista Alegre 1, pero nos parece que eso no debe conducir a una forma de partido en la que ahora sean los órganos y las burocracias internas las que tengan todo ese poder. Pensamos que tiene que ir a las bases. Y entonces, ¿cómo se articula eso? Es decir, ¿cómo se le resta poder al secretario general y se le da mayor poder a las bases? Reforzando el Consejo Ciudadano. Es decir, en la práctica, ¿cómo se lleva a cabo todo esto? Bueno, por ejemplo, descentralizando la toma de decisiones respecto de las elecciones autonómicas y municipales de 2019. Lo que nosotros hemos planteado en el documento es que esa decisión, que se tomó fundamentalmente en el nivel estatal, en Vista Alegre 1, ahora se toma en cada territorio. Ahora es cada territorio en votación a todas sus bases el que decide cómo va a acudir Podemos a las elecciones municipales autonómicas de 2019. Por ejemplo, dándole a cada territorio la capacidad de también, preguntando a las bases, decidir cómo se organiza. Pongo un ejemplo muy concreto. En Aragón, que es una comunidad autónoma con altos niveles de despoblación, de desigualdad demográfica, hay círculos de Podemos que se organizan de manera comarcal, porque los municipios son demasiado pequeñitos como para sustentar un círculo de Podemos. Pues bien, esa peculiaridad que hay en Aragón, que hay en las comunidades autónomas insulares, por ejemplo, nosotros decimos que decidan las bases cómo se tiene que organizar cada territorio. Es con medidas como esta que digo, que se da poder a la gente y no a los órganos internos de partido, que están para llevar el día a día de la organización, que están para ayudar técnicamente con la elaboración de los programas, que están para marcar la línea política del día a día, que están para tener debates estratégicos importantísimos, pero que no pueden sustituir a la participación de la gente. Entiendo que tiene que estar ya un poco cansado usted, Pablo, usted y todos, podemos hablar de lo suyo, ¿no? Del ombliguismo. Entiendo que hay cierto ya, ¿no?, hartazgo. La verdad es que sí. Lo que pasa es que yo también digo últimamente una cosa que es verdad y que la comparo con un momento de mi vida personal. Yo cuando me subí a la tarima, ¿no?, a defender pues mi tesis doctoral, estaba súper nervioso. Como es normal, ¿no?, después de 4 años de trabajo, en un momento, ¿no?, ahí ser examinado para ver, ¿no?, si consigues acabar esa etapa de tu vida y pasar a la siguiente. Y lo que pensé, para tranquilizarme y para poder explicar bien todo el trabajo que había hecho en esos años, fue, bueno, esto en un par de horitas se ha acabado, ¿no? Pues yo con nuestra asamblea pienso lo mismo. Digo, bueno, es verdad que cansa, ¿no?, hablar de uno mismo y no tanto de los problemas que tiene nuestro país, que es... ¿Cómo? Pero ha sido la asamblea más larga de la historia, llevamos semanas. Ya sé que... Claro. Sé que no es lo mismo 2 horas que un par de meses, ¿no? Pero al fin y al cabo tiene un momento final, ¿no? Tiene un momento final en el que se vota, ¿no?, que es el 12 de febrero,
y ya está. Y a partir de ahí nos ponemos todos a trabajar a tiempo completo en lo que tenemos que hacer, que es cambiar esta sociedad para que deje de haber injusticia social y para que deje de haber gobiernos que defienden permanentemente a los poderosos, ¿no? Faltan bueno, pues aproximadamente 20 días, ¿no? para que la asamblea tenga lugar. Creo que es normal que durante una asamblea interna de un partido se debata, se confronten ideas políticamente, y creo que lo que tenemos que aprender en Podemos es a dejar, digamos, esa confrontación de ideas tan intensa, a abandonarla, o por lo menos a limitarla, a minorarla después de la asamblea. Es decir, yo creo que es normal que tengamos estos debates en periodos de asamblea. Creo que es un poco más cansino y efectivamente menos productivo que estemos todo el día debatiendo de nosotros mismos en periodos que no son de asamblea. Yo ahí estaría más de acuerdo, que está muchísimo menos justificado. Creo que en estos 2 meses, ¿no?, de asamblea de Podemos, creo que toca remodelar el partido, creo que toca prepararnos a conciencia para la siguiente fase, porque los retos que vienen ahora son muy importantes. Vamos a tener que seguir defendiendo a la gente en la calle de las medidas que va a tomar el gobierno del Partido Popular con sus aliados, porque van a seguir siendo medidas bueno, pues precarizadoras de la vida de la gente. Vamos a tener que seguir peleando en los parlamentos y en los ayuntamientos, y vamos a tener que construir un movimiento popular que nos permita, bueno, pues estar en cada pueblo, estar en cada valle, y cuando lleguen las autonómicas y municipales de 2019, afrontarlas con potencia, porque yo creo que van a ser una prueba de fuego para las generales de 2020, que es nuestro objetivo fundamental en lo electoral en estos momentos. Pues de verdad le digo que tengo ganas yo de que pase ya Vista Alegre 2 y podamos hablar de eso, porque echamos en falta, pues posiblemente ese debate, ese discurso, que sean ustedes un poquito más guerreros, precisamente en algunas cuestiones sociales. Gracias de verdad por atendernos. Muchas gracias, un placer. Igualmente.